al 11. El día de hoy continuamos con esta campaña que se llama Llamados a Pescar, porque el Señor nos ha llamado para que seamos pescadores de hombres. Nos ha llamado para que obtengamos el valor, la actitud de poder compartir el Evangelio. El Señor usa esta metáfora con sus discípulos para decirles: los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, les voy a enseñar a demostrar que siguen a Cristo. Les voy a enseñar para que ustedes compartan el Evangelio que lleva a la salvación. Por eso quiero que me sigan en esta lectura de Lucas 5, del 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes de pesca. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti para que tú nos enseñes tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que estén atentos nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto para poder aprender y poner en práctica tu enseñanza. Enséñanos, Señor, a reflejar tu amor, a compartir tu palabra siempre. En Cristo Jesús. Amén. Por medio de este pasaje de la Biblia, hermanos, podemos darnos cuenta de que el Señor nos llama para ser transformados. Jesús llamó a sus discípulos para cambiar sus vidas. No los llamó nada más para enseñarles un milagro más. No les dijo: miren, observen lo que puedo hacer, y ya los soltó y regrésense a hacer lo que sigan haciendo. No, los llamó para ser transformados. Los llamó para no seguir siendo los mismos, perdón. Y de eso se trata el mensaje de hoy, el llamado a ser transformados. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, nos llama para que seamos diferentes, no para que sigamos siendo los mismos, no para que pretendamos que pues todo está bien y todo miel sobre hojuelas, sino para reconocer lo que hay en nuestra vida que tiene que cambiar. Miren, durante esta historia se mencionan dos barcas importantes y no les pusieron nombre como la Niña, la Pinta o la Santa María. Simplemente se mencionan como dos barcas. Y durante la historia de la humanidad han existido diferentes barcos famosos. Las tres carabelas, ¿verdad? Cuyos nombres acabo de mencionar, de Cristóbal Colón. El Titanic, el Victoria, el Reina Isabel y otros más barcos, ¿sí? Cruceros o barcos de guerra. Muchos esperaba de estos barcos, pero muchos de ellos terminaron hundidos o derrotados o destruidos. Sin embargo, esta barca o estas barcas de los pescadores, Jesús las usó. Bueno, Jesús usó una barca, la barca de Pedro, la usó e hizo la gran diferencia. Dios puede usar un pedazo de madera común y corriente para darnos una gran lección. Y no estoy hablando de que nos dé con la vara, ¿verdad? Sino puede usar lo que sea,
una construcción, un vehículo, lo que Él nos ha dado, puede usarlo para darnos una gran lección, para enseñarnos algo importante. Jesús usó esta barca para hacer la gran diferencia, no solamente para enseñar, sino también para que algunos hombres pudieran ver el gran poder de Dios mediante la pesca milagrosa. Por eso cuando nos enfocamos en estar con Cristo, en escuchar lo que Él tiene que decirnos, en aceptar ese reto que Él nos lanza, entonces nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas cambian, porque le empezamos a seguir. Muchas veces queremos cambios, pero sin aceptar los desafíos o los retos del Señor. Y los cambios no suceden así. Los discípulos escucharon, creyeron, actuaron, le siguieron y fueron diferentes para el resto de sus vidas. Así que este pasaje de Lucas 5 nos va a enseñar, hermanos, 3 enseñanzas que nos van a ayudar a aceptar el llamado que Dios nos hace, que Cristo nos hace, para dejarnos transformar por su maravilloso poder. ¿Habrá áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas? Yo creo que sí, yo soy el primero en reconocer que hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas ya, urgentemente, para bien, para siempre. Necesitamos reconocer eso, porque cuando más chucho cuerudo se siente uno, el Señor nos muestra que no sabemos y necesitamos aprender, que necesitamos ponernos en modo de aprendizaje para poder seguir avanzando. Y estas son las lecciones que el Señor quiere darnos a través de este pasaje. En primer lugar, les invito para que podamos leer la primera enseñanza que dice así: el llamado a ser transformados se da por medio de la enseñanza de Cristo. Miren, cuando necesitamos ser transformados, Dios nos pone en situaciones que nos desafían, que nos confrontan, ¿sí o no? Si usted y yo necesitamos paciencia, ¿qué va a hacer el Señor? Pues llegando al banco va a haber una fila muy larga. Llegando a la tienda o algún lugar, vamos a tener que esperar. Si Dios quiere que desarrollemos un mejor amor, un mejor perdón, una mejor gracia y misericordia hacia nuestros semejantes, nos va a poner en situaciones difíciles donde tenemos que mostrar el amor que perdona, su misericordia que restaura. O sea, es aguantarme las ganas de explotar y entonces ser benigno, tener templanza, dominio propio. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué me pones aquí? Pues porque lo necesito. ¿Acaso el Señor se equivoca? Ay Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Acaso el Señor se equivoca? Pero nosotros renegamos y a veces somos expertos en la renegada, ¿verdad? Mire, nadie nunca cambió su vida tirando la flojera. Nunca nadie ha sido transformado, vaya, desobedeciendo a Dios y no arrepintiéndose. Jonás desobedeció, pero se arrepintió. Pedro negó a Cristo, pero se arrepintió. O sea, después de la desobediencia tiene que venir nuestro arrepentimiento para ser transformados, para cambiar. Nadie nunca fue transformado haciendo lo que se le da la gana o haciendo las cosas a su manera. Todo cambio si queremos cambiar, vaya, todo cambio en nosotros necesita entonces de nuestra disposición para alinearnos a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él habla, debemos poner atención. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, a través de alguna enseñanza, necesitamos darle nuestro corazón, nuestra disposición para poder aprender, para poder ser transformados y no pensar que ya sabemos 2 o 3 cosas. Pedro sabía de pesca, pero ese día aprendió que Dios es el dueño de los peces que él se comía.
que Dios era el dueño de los peces que le daban para el agua, la luz y el mantenimiento de su familia y su negocio. Pedro sabía de peces, pero ese día él aprendió que necesitaba depender aún más. No se creyó el sábelo todo, no se creyó el gran pescador y el gran empresario. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos: humildad, capacidad de seguir siendo enseñables, no acercarnos a la Biblia o a la clase de escuela dominical o a los departamentos como si ya lo supiéramos, sino enseñables, sabiendo que el Señor tiene algo más que añadir a nuestra vida. Todo cambio, entonces, necesitamos, para cambiar, necesitamos alinearnos a la voluntad del Señor. Miren, porque siendo honestos, nuestra flojera nos está haciendo perder. Nuestra apatía nos está haciendo perder por la flojera. Nuestra falta de amor nos hace cada vez más indiferentes, y por eso debemos tomar el ejemplo de Cristo cuando Él llama a sus discípulos para que lo sigan y sean transformados por medio del aprendizaje. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Lucas 5 del 1 al 3. ¿Me acompañan a leerlo? Aquí va a aparecer en la pantalla. Dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pecadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco a la orilla, y luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Este pasaje, si lo empezamos a leer desde el principio, nos dice que las personas buscaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían hambre de escuchar al maestro, querían aprender, estaban ansiosos por las enseñanzas del Señor Jesús. En Mateo 4, el pasaje que estudiamos la semana pasada, vemos, ¿verdad?, cómo después del bautismo del Señor Jesús, después de su tiempo en el desierto donde es tentado, se nos dice que el Señor llama a sus discípulos y que comenzó a anunciar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, y llamar al arrepentimiento. Entonces, este es un pasaje un poco paralelo en el sentido de que, bueno, nos narra el llamamiento de sus discípulos también, pero la gente le empezaba a conocer a Jesús. La gente empezaba a escuchar lo que Él hablaba, lo que Él hacía, y la gente empezó a despertar esa hambre espiritual por escuchar la palabra de una manera diferente, donde ellos la podían entender. ¿Por qué no iban así en grupo con los fariseos o a la sinagoga o al templo? Porque iban con Jesús. ¿Alguna vez nos hemos preguntado? Estos judíos, estas personas que se amontonaron alrededor de Cristo para escuchar el mensaje de Dios, como dice aquí este versículo, ¿por qué no fueron con los fariseos? ¿Por qué no fueron a la sinagoga? ¿Por qué no fueron al templo? Porque Jesús tenía lo que ellos buscaban: el testimonio, la enseñanza, la palabra, la convicción, la autoridad. Y eso mismo, hermanos, eso mismo el Señor nos comisiona a todos nosotros para transmitirlo. El pasaje dice que las personas tenían hambre de escuchar las enseñanzas de Cristo. Se amontonaron a su alrededor. Ahora preguntémonos nosotros: mi hambre por las enseñanzas de Cristo, ¿a dónde me lleva? ¿Me lleva a lugares donde me digan que todo está muy bien, que yo soy una buena persona, o me lleva para ser confrontado con mi vida, con lo que la Biblia dice? Mi hambre por las enseñanzas de Cristo, ¿a dónde me está llevando? A tener un tiempo a solas con Él, donde disfruto su presencia, su alimento. O nada más agarro ahí el calendario y digo: hoy toca el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, Señor, gracias por estar conmigo, amén. Y pum, a lo que toque. Y hasta el día siguiente me conecto otra vez con Dios. Bueno, eso es como comerse todo el día una coca con un gansito y pensar que
mis músculos no se van a poner flácidos y voy a tener toda la energía para hacer esas 12 o 16 horas de trabajo. Es ilógico. Físicamente es ilógico, pero espiritual a veces lo vivimos así. Nomás queremos una embarradita de la palabra del Señor, como ese sándwich con mermelada así, que parece una transparencia, y ya con eso queremos el buen alimento. Y queremos subsistir y sobrevivir y decir, Señor, es que en la mañana tuve un tiempo contigo. Y el Señor dice, ¿sí, de veras? ¿De veras tenemos un tiempo con el Señor? ¿Mi hambre de Cristo me lleva a un buen banquete de la palabra de Dios o solamente a botanearla? ¿Mi hambre de Cristo me lleva a lugares donde solo me digan, estás muy bien, vas bien, no, esto no pasa nada, no? O a ser confrontado o a ser desafiado. Decir que Cristo es mi Señor y Salvador implica saber quién es Él. Decir que Cristo me ha transformado, me ha redimido, me ha salvado de las garras del infierno, implica saber cuál es su voluntad, qué es lo que Cristo quiere de mí, enfocar mi vida para obedecerlo, tener claras las enseñanzas de Cristo para vivirla y cambiar mi desesperación en paciencia, cambiar mi ira por amor que perdona, cambiar mi sed de venganza por misericordia, gracia y paz. De eso se trata el cambio. No nada más una buena teoría, sino una excelente práctica, un esfuerzo por practicar lo que el Señor me dice. Busquemos a Cristo, hermanos, para escuchar y aplicar sus enseñanzas. Dejémonos guiar por su Espíritu Santo para reconocer lo que hemos dejado de hacer bien y lo que estamos pasando por alto. Y si el Señor nos pide ayuda para impactar la vida de otras personas, no nos neguemos a servir a otros por amor a Cristo. Muchas veces podemos pensar, miren, vamos a analizar el pasaje. Jesús está en la orilla de la playa. Atrás está el agua, el lago de Genesaret. ¿Sí? Y entonces la gente se está amontonando y él busca una solución. Ve una barca, le pide a Pedro, oye, préstamela. Se suben y a Pedro le hace Jesús la invitación, una invitación sencilla, ¿no es así? Oye, ¿puedo utilizar tu herramienta de trabajo? ¿La puedo ocupar? Y Pedro dice, sí. Y bueno, tal vez Pedro pensó, bueno, pues unas cuantas remadas más no me van a hacer daño. Es un trabajo sencillo, me está pidiendo nada más que le ayude. Pero ¿sabe? Así es Dios siempre con nosotros. Siempre el Señor nos invita para que demos un pequeño paso, un paso de obediencia. Pedro pensaba, bueno, pues nada más quiere mi barca. Pero ya leímos todo el pasaje y sabemos lo que sucedió. Sabemos cómo el Señor ministró a Pedro y a los otros hombres con esa pesca milagrosa, porque la necesitaban. Jesús sabía lo que ellos necesitaban. Jesús sabe lo que usted y yo necesitamos, pero por eso nos invita a dar un pequeño paso primero, o un paso como usted lo quiera ver, del tamaño que usted lo quiera ver, pero es un paso a creer, a confiar. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, fue. Y después, vamos a ver que después Jesús le dice a Pedro, bueno, ahora te toca a ti, ¿verdad? Boga mar adentro. Y el Señor trabaja con él, pero así es Dios. Si no damos esos pequeños pasos de fe, ¿cómo queremos ver grandes milagros de Dios o transformaciones en nuestra vida o en la vida de los demás si no obedecemos en lo poco, en lo sencillo, en lo básico, en el ABC de la vida cristiana? Si no estamos obedeciendo en eso, ¿cómo queremos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida o en la vida de los demás? Si primero, ¿verdad? No vamos con el Señor y tenemos hambre y sed de su palabra, si no nos alimentamos correctamente nuestro ser, para ser fortalecidos en nuestro espíritu. Queremos que Dios responda siempre. Queremos que Dios nos escuche siempre.
Oramos de maneras sinceras a Dios, sí. Clamamos a Él en nuestra necesidad y de todo corazón le pedimos que Él haga algo, nos ayude, nos sane, nos guíe, nos dirige, nos dé sabiduría, nos dé trabajo, nos dé sostenimiento. Muchas cosas le pedimos a Dios y está bien porque su palabra lo dice, que lo hagamos. Pero cuando el Señor dice, confía, sigue orando, sigue esperando, no te desanimes, no te desalientes, sigue leyendo, sigue ayunando, sigue orando, sigue congregándote. Entonces es ahí cuando uno empieza a tambalearse, cuando uno se llena de dudas. Y a veces por eso no llegamos a la meta. Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál meta? Pues la que Dios me pone, no la que yo quiera o no con la que yo me quiera conformar. Por eso la invitación es a buscar a Cristo para ser transformados y estar atento a las enseñanzas que Él nos da en su palabra. Dejémonos guiar por su Espíritu Santo. Miren, muchas veces pensamos que las cosas que hacemos bien, ya no podemos crecer. Ya la hacemos bien. Jesús le pide ayuda a Pedro y Pedro dice, sí, yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, yo sé cómo se hace. Y Pedro va bien confiado. ¿Sí o no? Entonces, el Señor le enseña algo más. Muchas veces pensamos, no, es que yo ya, ¿verdad? Yo ya eduqué a tantos hijos, yo ya a tantos nietos, yo ya enseñé, yo ya hice esto. O sea, nos creemos unos buenazos, nuestra experiencia sale a relucir, ¿verdad? Y decimos esto y aquello. Pero Dios quiere seguir enseñándonos. Dios quiere que sigamos aprendiendo. El Señor, ¿verdad? Nos está mostrando que podemos seguir creciendo, madurando, que hay quizá en nosotros actitudes inmaduras que pues necesitamos atender y dejar que el Señor nos lleve, nos guíe. Entonces, la segunda enseñanza que tenemos en este pasaje es, si lo leemos todos, el llamado a ser transformados se da cuando Cristo nos confronta. Primero, el Señor nos llama para ser transformados en medio de sus enseñanzas. Cada enseñanza que el Señor nos da es un reto a cambiar, a decir, sí, Señor, tienes razón y yo estoy mal. A decir, sí, Cristo, tú tienes la razón, yo no. Y ahora el llamado a ser transformados se da cuando Dios o cuando Cristo nos confronta. ¿Qué hacemos cuando somos confrontados, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando, híjole, me cacharon en la mentira, me cacharon en algo deshonesto, desleal? ¿Qué hacemos? ¿Sentimos que nos pican las pulgas? ¿Estamos incómodos? ¿Nos hacemos los ofendidos o los tristes o los enojados? ¿Volteamos a ver a otras personas pensando que están peor? ¿Me hago el triste llorón o el ogro enojón? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos confrontados? Decimos, ¿por qué a mí? ¿O nos consolamos pensando que todos están igual o peor? Necesitamos dejarnos transformar por Cristo siendo confrontados. No tomarlo como una ofensa, sino como un desafío, reconociendo nuestra necesidad. Si en el trabajo el jefe le llama a la oficina, ¿qué es lo primero que se piensa? Me va a regañar. Ya le dijeron. O sea, nuestra conciencia nos empieza a acusar, ¿verdad? Si en la escuela, ¿verdad? Dicen, fulanito, fulanita a la dirección, todo el salón dice, shh. O sea, así como que, híjole.
Cuando somos confrontados, hay emociones, hay pensamientos, hay cosas en nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra mente, que delatan que algo no está bien en nosotros, ¿sí? Nuestro sentimiento de culpa quizás sale a relucir, pero la palabra de Dios siempre nos confronta con nuestra realidad. La palabra de Dios funciona como un espejo que nos deja ver cómo estamos, cómo somos, y nos invita a hacer algo. Cuando vemos esa realidad, nos invita a ver cómo estamos, cómo somos y a hacer algo, a no quedarnos igual. Vamos a leer Lucas 5 del 4 al 7. Lucas 5 del 4 al 7. Dice, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte más honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Después de que Jesús enseña a la multitud, sigue con la necesidad de los pescadores. Primero atiende la necesidad de la gente que tenía hambre y sed de Dios. Primero atiende a las personas que se amontonaron a un lado de él para escuchar sus enseñanzas. Primero los atiende a ellos y después continúa con estos hombres frustrados, cansados, agotados, desvelados, pensando, ¿qué voy a hacer? Hoy tenía quizá que pagar tanto y no pesqué nada y no voy a tener dinero porque no pesqué nada. En esa frustración se movían estos hombres ese día. Aquí podemos ver algunas cosas, hermanos. Cuando Jesús está ahí a la orilla del lago, los hombres están lavando las redes. Quiere decir que estaba amaneciendo o apenas había amanecido, ¿verdad? Porque toda la noche estuvieron pescando. Cuando salió el sol, ellos se fueron a la orilla y empezaron a lavar sus redes. Y es ahí cuando llega Jesús con todo el gentío y entonces los pescadores estaban en su oficio de lavar las redes. Era temprano. Las personas que querían escuchar al Señor Jesús quizá dejaron algunas cosas que tenían que hacer ese día temprano y fueron al encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Dios va a trabajar con nosotros, hermanos, querramos o no querramos. Dios va a trabajar con nosotros, vayamos a su encuentro o según nosotros estemos en nuestros afanes de todos los días. Dios va a trabajar con nosotros sea como sea. Y mejor será entonces disponernos a que Él haga su voluntad en nuestra vida. El Señor, ¿verdad? Una vez que terminó de enseñar, va con Pedro ahora y le dice, lleva la barca a la parte más honda y lanza las redes para pescar. Pedro entonces fue confrontado con su sabiduría de pescador. Pedro es confrontado para que crea y actúe, para que experimente el poder de Dios de primera mano. Así que lo primero que tuvo que hacer Pedro es escuchar y responder con fe. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla? Pongámoslo de esta manera. Sabemos que ya viene diciembre, enero y hace frío. En la hipótesis de que Dios nos diga, a ver, allá afuera de tu casa, el 25 de diciembre vas a plantar un árbol. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Señor, en este tiempo no pega, no se va a dar. O si el Señor dice, ¿sabes qué? Ve y aquí el jardín arranca un pedazo de la palmera, una rama
y corre a tu casa y plántalo, ¿sí? Para que crezca una palmera en tu casa. ¿Qué diríamos en nuestra sabiduría humana? ¿Qué diríamos? No, Señor, así no se hace. O sea, esa no es la manera de plantar una palmera, ¿sí o no? Pero, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ya intenté eso que tú dices, no pesqué nada, pero en tu nombre, con fe, porque tú me lo dices, yo obedezco, porque tú me dices, yo hago, porque tú mandas, yo me callo. Y entonces las cosas fueron diferentes. Entonces, no se trata de hacer las cosas con nuestra supuesta experiencia o sabiduría humana. Se trata de hacer lo que el Señor nos está mandando, nos está mostrando. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pasar tiempo con Cristo. Alimentarnos profundamente con un banquete de su palabra, no nada más una embarradita ahí y ya, y creer que con eso ya fue. Necesitamos, hermanos, conocer al Señor, sus planes, su palabra, para poder obedecerlo en situaciones donde Él quiere que veamos su maravilloso poder. Miren, a pesar de que Pedro le contó a Cristo sus fracasos, porque aquí está en la Biblia, ¿sí? El versículo 5, respondió Pedro: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pedro le platica al Señor su fracaso. No nos fue bien, no nos fue bien. Estamos cansados, frustrados y todo lo demás. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Obedeció, creyó. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho: Señor, estás hablando con el empresario pescador, ¿verdad? Yo soy el marino, yo soy el que sabe, ¿sí? Tú dedícate a enseñar, a hablarle ahí a las multitudes. Si ocupan mi barco, pues aquí está. Pero esto de los peces, yo mero. Y muchas veces como cristianos así actuamos, hermanos. Señor, tu palabra podrá decir esto, pero yo en mi casa así, en mi negocio así, en mi vida así. Tu palabra, Señor, podrá decir esto y aquello, pero... Y hacemos lo que la Biblia dice que no hagamos. Y vivimos lo que la Biblia dice que no vivamos. Y nos comportamos como la Biblia dice que no nos comportemos. Pero que no, que queremos los milagros de Dios. A pesar de que no estoy haciendo lo que Dios me dice, queremos que los peces brinquen a la barca directamente. Y eso no fue lo que Pedro respondió. Pedro respondió: en tu nombre, en tu palabra, porque tú lo mandas, yo obedezco y lo hago. Eso fue lo que Pedro respondió y eso fue lo que él hizo. Pedro creyó, actuó como Cristo le ordenó. Y es que si le vamos a contar a Cristo, hermanos, nuestras crisis, nuestros problemas, que no solamente sea para desahogarnos, sino para que también Él nos enseñe, quedarnos ahí con Él para recibir instrucciones y obedecer. Aunque muchos cristianos, o para muchos cristianos, la oración es un monólogo, donde voy con Dios y me descargo, una catarsis, saco todo, todas mis frustraciones, mis alegrías, mis lloros, mis lágrimas, mis problemas, todo lo saco con Dios. Y luego le digo: gracias, Señor, y me voy. Y no abro la Biblia para ver lo que Él me dice. No lo busco, ¿verdad? En esa meditación de la Biblia para entender cómo quiere que Él responda a esa crisis que yo tengo, a esos problemas que no me dejan dormir, a ese agotamiento. No me quedo. Muchas veces pensamos que la oración tiene que ser nada más de nosotros hacia Dios y ya.
Y pensamos que la oración entonces es nada más para descansar en Dios, para echar toda nuestra ansiedad sobre Él, nada más para que su paz me inunde y todo muy bonito, y entonces yo ya sigo con mi vida como si nada. No, hermanos, la oración no es para eso. Eso nada más es la mitad de la oración. El 50% es, pues sí, yo diciéndole a Dios, ¿cómo estoy? ¿Qué pasa aquí en mi vida, aquí en la tierra? Y el otro 50 es, Señor, habla, quiero escucharte, ¿sí? O sea, llévame a tu palabra, guíame a entenderla, llévame a practicarla, ¿sí? Voy a ajustar lo que tú me estás diciendo, Señor, yo no lo tengo y lo quiero tener. Eso es parte también de nuestra vida con Dios, de nuestro tiempo devocional con Dios. Y muchas veces no nos quedamos a recibir instrucciones de Dios y a obedecer. Pedro respondió con fe y pudo ver cómo Dios actuó de manera milagrosa. Por eso es importante preguntarnos, ¿obedecemos con fe lo que Dios nos manda? ¿Estamos obedeciendo con fe lo que Dios nos manda? ¿Estamos viendo el poder de Dios? Jesús nos está invitando para eso que nosotros pensamos que tenemos o que sí tenemos, pues, nos está invitando, oye, eso que tienes, que yo te di, ven, tráelo, ofrécelo, usa tus capacidades, usa tus habilidades con las manos o tus habilidades de conocimiento, tus títulos profesionales, todo lo que sabes hacer, úsalo. Y en medio de que estamos sirviendo a Cristo, Él nos va a desafiar. ¿Y sabe lo que nos va a decir? Boga mar adentro, hijo. Boga mar adentro, hija. Vamos, no te vas a hundir. No vas a estar solo ni sola. Yo voy a estar contigo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver lo que puedes hacer agarrado de la mano de Dios? Anda. ¿Quieres experimentar lo que el Señor puede hacer en tu vida? Anda, más adentro. Anda, más profundo con el Señor. Quizá podemos decir, pero es que sí, ya oro, es que sí, ya vengo al templo, es que sí, ya hago algunas cosas buenas. Gloria a Dios, hermano, hermana, gloria a Dios, qué bueno, continúa, pero dale más para adentro, más profundidad con Cristo, más allá de donde nos sentimos seguros, más allá donde tú sabes que el agua te tapa. Más allá donde quizás no quieres ir porque, ¿y si resbalo? ¿Y si me caigo? ¿Y si me va mal? Pero el Señor nos sigue diciendo, gracias por el servicio, pero boga mar adentro. Dale más allá. Atrévete. Y entonces, si le obedecemos, el Señor se va a mover porque es allá adentro, en la profundidad con Cristo, donde los milagros, hermanos, ocurren, donde la transformación ocurre. No es en la orillita de nuestra relación con Dios, donde Él se manifiesta. No es en nuestra comodidad donde el Señor va a responder de manera sobrenatural. Es allá adentro. Cuando le obedecemos y decidimos ir más allá, donde sabemos que en ese punto Él es el único que puede sostener nuestra vida. Vamos con la tercera enseñanza. Los versículos del 8 al 11 de Lucas 5, podemos encontrar que el llamado a ser transformados requiere una respuesta comprometida de parte nuestra. Una respuesta de compromiso de parte nuestra.
Es fácil comprometernos a la ligera, es bien sencillo. ¿Sí? Podemos hacer preguntas y todos vamos a decir sí, sí y sí. Es bien fácil comprometernos a la ligera, bien sencillo. Podemos sentir simpatía por el dolor de otro, podemos a lo mejor también sentir empatía, es decir, yo pasé por eso, sí, yo sé de lo que estás hablando, pero llegar hasta ahí, ya no avanzar a ser misericordiosos, a mostrar el amor de Cristo a través de las acciones. Muchas veces nuestro compromiso es de palabra solamente y no estamos dispuestos a pasar a los hechos. ¿Cómo está nuestro compromiso en respuesta a lo que Cristo nos está mostrando? Algo tan sencillo, la ofrenda, el diezmo. ¿Cómo está nuestro compromiso en eso? El tiempo que le damos al Señor, ¿cómo está nuestro compromiso? Solamente pensamos, no sé, algunos minutos al día son suficientes, algunos minutos el domingo son suficientes. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Vamos a leer Lucas 5 del 8 al 11. Lucas 5 del 8 al 11. Dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Después de experimentar esto, los discípulos dejaron todo y siguieron a Cristo. Después de experimentar esa pesca milagrosa, ya no había dudas en ese momento no había dudas de que Cristo era el Mesías, de que con él necesitaban estar. Y eso es lo que sucede, hermanos. O sea, hay actitudes en nosotros que solamente estando en la profundidad con Cristo vamos a ver el poder de Dios obrando. No en la orilla de nuestra relación con Dios, en la profundidad de nuestra relación con Dios es donde son los milagros. Y es donde cuando estamos en esa profundidad y después regresamos, es donde caemos de rodillas, donde decimos: Señor, tú mandas, o sea, yo me callo, yo soy un ignorante, tú todo lo sabes. Eso se fortalece. ¿Qué es lo que hizo Simón? Pedro cayó de rodillas al ver el poder de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Y usted y yo? ¿O ya ni siquiera creemos en los milagros? ¿Creemos en los milagros? Boguemos mar adentro, porque allá ocurren, no en la orilla de nuestra relación con Dios. Pedro reconoció su maldad delante de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Usted y yo? ¿O nos hemos creído la mentira de que todos somos muy buenos, de que no pasa nada? Pedro reconoció, ¿sí? Reconoció, dijo, dice el versículo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Al ver cómo Cristo, ¿verdad?, hizo este gran milagro, Pedro no tuvo más que caer humillado y rendido y decir: Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo. Señor, apártate de mí porque yo soy un malo, soy malvado, ¿sí? Mi conducta te va a contaminar. Quizá eso está queriendo decirle Pedro al Señor. Mi conducta, mis palabras, mi mala reputación, Señor, te va a manchar. Bueno, Pedro en su humanidad quizá decía todo eso, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo lo recibió, que Cristo lo transformó, que Cristo lo buscó para transformarlo.
¿Qué hacemos, hermanos, cuando vemos el poder de Dios? Pedro estaba asombrado por ser considerado digno de experimentar el poder de Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios manifiesta su poder? ¿Acaso decimos, gracias Dios, me lo merezco, soy tu hijo, que no? ¿O caemos de rodillas agradeciendo al Señor, reconociéndolo, alabándolo? La Biblia nos pide que tengamos fe para poder ver los milagros de Dios, el poder de Dios. Porque a todo lo que estaba pasando, que se describe en este pasaje, las personas que estaban ahí, Dios, Cristo más bien se dirige a Pedro y le transmite seguridad diciéndole, no temas. Después le habla sinceramente al corazón y le cuenta los planes que él tiene para él. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no le dice, caray, yo no te conocía esa, Pedro. ¿Sí? No sé, se me hace que voy a rectificar, voy a mejor a buscar a otros que sean mejores que tú. No. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. ¿Sí? No importa nuestro pasado puede ser usado por Dios como testimonio de transformación en el presente, en el futuro. Y eso es lo que el Señor quería usar de estos hombres. Hombres comunes, corrientes, ¿verdad? Con un oficio de pescador, pero los quería usar para enseñarles a ganar personas para Cristo. Simón Pedro responde, Señor, yo soy esto, yo reconozco mi maldad. Y esto marca la diferencia. O sea, cuando el Señor nos responde, cuando el Señor muestra su poder, lo menos que tenemos que hacer es decir, Señor, seguramente me respondiste porque me amas mucho, porque yo soy tu hijo o tu hija consentida, o porque sé que tú a mí sí me escuchas. Ese es lo menos que tenemos que decir. Sino reconocer, decir, Señor, soy un pecador y aún así me oyes. Soy una persona malvada, Señor, y aún así me aceptas para que te hable y a través de Cristo me presentas como justo, justificado. Señor, soy un pecador y aún así, ¿verdad? Tú tienes un maravilloso plan para mi vida. Esa debe ser nuestra actitud. El Señor reconoce la necesidad de estos hombres y lo primero que les dice es no temas, cree. ¿Por qué? Porque el temor impide nuestra fe, impide que nuestra fe siga creciendo. Si tememos, si dudamos, entonces no podemos conocer completamente a Dios. Por eso el Señor le dice, no teman, cree. No temas, cree. Y después le habla al corazón diciéndole, tengo planes para ti. ¿Tú crees que sabes pescar? Pues vas a hacer algo mejor. Vas a ser pescador de hombres. Vas a trabajar con las personas. Les vas a enseñar el amor de Dios. Les vas a compartir el mensaje de salvación. Y quizá muchas personas pueden pensar, bueno, eso se lo dijo a Pedro. Pero también es para nosotros. También es para todos nosotros. Porque aquí no está hablando de el don de pescador de hombres. Aquí nos está mandando. Es una encomienda que se refuerza en Mateo 28, que lo vamos a ver la próxima semana. Y hagan discípulos, todos, en todas partes, ¿verdad? Enseñándoles todo. Y esa es la encomienda que el Señor nos transmite. No importa cuál sea nuestra necesidad o a qué nos estemos aferrando el día de hoy. El Señor quiere transformarnos por medio de sus enseñanzas.
por medio de esos desafíos, esas confrontaciones que Él tiene con nosotros, para que nos comprometamos, para que respondamos de una manera comprometida con el Señor. Y así como los discípulos creyeron y fueron valientes, dejaron sus barcas, sus oficios, su comodidad en cuanto a lo que sabían hacer, siguieron obedientemente a Cristo y también a nosotros. El Señor nos llama para que le sigamos. Dios no quiere que usted y yo seamos porristas que animemos a otros que comparten de Cristo. Porque a veces así somos, ¿verdad? Sí, vamos a orar y echarle ánimo y una ofrenda para el misionero o para aquella persona que comparte. Está bien orar, sí, está bien, pero también nosotros somos llamados a compartir de Cristo, no nada más a decir, sí, qué bueno que hay misioneros, qué bueno que hay misioneros aquí en la ciudad, allá en la sierra y en otros lugares, otros países. No, si nosotros también poder tomar nuestro lugar de lanzar la red, de poder pescar a otras personas para ganarlas, para llevarlas a los pies de Cristo. Es lo que el Señor quiere. Que salga de mi trinchera, que deje de lavar redes espiritualmente hablando, que me suba a la barca con Cristo. Y cuando Él diga, vamos más adentro en esta relación, entonces quizá usted y yo le podamos decir, Señor, pero tengo miedo. Señor, pero no sé lo que me espera. Señor, pero es que mi carrera, mi familia, mis sueños, mis planes. Y el Señor seguirá diciéndonos, boga mar adentro. Cree, confía y entonces verás el poder de Dios. Y eso es lo que Él quiere, que no nos conformemos con solamente saber de oídas de Dios, sino que lo conozcamos por experiencia, que estemos dispuestos a ser pescadores de hombres, que seamos valientes discípulos, que toman el reto que el Señor nos da. Dios quiere transformar nuestra vida mientras le seguimos. A eso nos desafía el Señor. Él quiere transformar nuestra vida mientras le seguimos, mientras le creemos, mientras actuamos en obediencia. No nos apartemos de Él. Yo sé que el Señor habla y ¿cómo vamos a responder? Mucha gente dice, así estoy bien, gracias. Gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia podrá decir, así estoy bien, gracias. Y sí, el Señor sigue llamando. Apocalipsis 3:20. El Señor sigue llamando a la puerta de nuestra vida como iglesia y nos invita, ándale, vente, tráete tus redes, tráete tu caña, tráete tu cajita de herramientas, vamos a pescar, vamos a vivir la vida cristiana. Porque el pescar, el lanzar las redes, no es un hobby, espiritualmente hablando, debe ser un estilo de vida. No es decir, bueno, tales fechas en el año vamos a hacer algo para compartir de Cristo. Si se hace, pues qué bueno, pero debe ser un estilo de vida intencionado, de poder compartirle a otros. ¿Cómo? Usando tu barca. ¿Cómo se llama tu barca? Tablet, celular, computadora, ingeniero, contador, administrador, no sé, tu profesión. ¿Cómo se llama tu barca? Carro, casa, negocio, escuela. ¿Cómo se llama tu barca? El Señor quiere usar eso que Él te ha dado. Y Él quiere subirse contigo. No estamos solos. No estamos solos. El Señor va con nosotros. Y Él quiere
Él quiere que vayamos, que le obedezcamos, vaya primero. Quizá primero ahí a la orilla, quizá en cosas que podemos hacer y después nos seguirá desafiando para ir más adentro y más adentro con Él, en una mejor relación con Él. Dios mío, aquí estamos delante de ti, con este desafío delante de nuestra vida, de dejarnos transformar por ti. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces. Nada hay oculto para ti. Nuestras luchas, nuestros hábitos, todo lo sabes, todo lo conoces. Mejor que nadie sabes las áreas donde necesitamos ser transformados. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestro orgullo, moldéanos, transfórmanos, Señor, a tu imagen, para que querramos una mejor relación contigo, donde querramos, Señor, hacerte caso, donde querramos ponerte a ti en primer lugar. Haz, Señor, lo que tengas que hacer para echar redes y para compartir el Evangelio, porque conocemos a muchísimas personas con tanta necesidad de ti, Señor. Perdónanos porque nos hemos quedado callados muchas veces. Desata nuestra lengua, nuestra boca, para que exprese tus maravillas, para que exprese tu evangelio, para que exprese, Señor, ese testimonio de transformación que tú nos has dado, para que exprese, Señor, esa experiencia contigo, porque necesitamos más de ti en nuestra vida. Gracias, Señor. Tú sabes cómo está tu iglesia. Tú conoces la mente, el corazón de cada uno de los que estamos aquí o están conectados. Sigue trabajando, Señor. No nos sueltes. Gracias por la paciencia y por el amor, por la gracia, por la misericordia que tú muestras para con nosotros. Ayúdanos a nosotros también no soltarnos, no soltarte, Señor. Confiar e ir hasta donde tú nos dices. Creerte, Señor bendito, creerte a ti, creerte todo y en todo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.